Occidente pensó que estaba ahogando a Rusia, que las sanciones económicas, el aislamiento diplomático, la presión implacable la harían capitular. Pero en lugar de hundirse, Moscú solo extendió su mano hacia un lugar que nadie esperaba, un lugar que el propio Occidente había condenado al ostracismo. ¿Qué podía ofrecer un socio así? Un país en ruinas, ahogado por su propia crisis, con sus ciudades languideciendo y su gente sobreviviendo a duras penas. La lógica dictaba la distancia, la prudencia exigía el rechazo. Sin embargo, en las sombras de la geopolítica, la desesperación forja las alianzas más inverosímiles. Mientras los misiles llovían sobre Ucrania, una conexión subterránea, casi invisible, comenzaba a tejerse con una velocidad alarmante entre el Kremlin y el Caribe. Pero, ¿qué secreto podía esconder esta alianza entre el gigante aislado y el paria del sur global? ¿Qué as bajo la manga podía justificar un pacto tan arriesgado? La respuesta no es económica, es mucho más oscura y se gestó en el momento más crítico de la historia moderna. Bienvenidos al canal Archivo Ucraniano. En el ajedrez global, la lógica es a menudo la primera pieza en sacrificarse. Lo que para Occidente era un pozo sin fondo, para Moscú se transformó en un oasis de oportunidad, un faro en la tormenta que se cernía sobre ellos. Para entender este giro inesperado, debemos viajar a un lugar donde el asfalto se derrite bajo un sol implacable, y el aire vibra con la tensión de una nación al límite, Venezuela. Mucho antes de que los tanques rusos cruzaran la frontera ucraniana, Venezuela ya era un paria internacional. Sus ciudades, alguna vez vibrantes con la promesa del oro negro, ahora languidecían bajo el peso de una crisis sin precedentes. La hiperinflación había devorado los ahorros de generaciones, dejando a millones en la indigencia. Las fábricas cerraron, los hospitales se desmoronaron y la luz eléctrica se convertía en un lujo intermitente. El país que alguna vez soñó con ser una potencia energética, con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, se veía forzado a importar gasolina, una paradoja cruel que resonaba en cada rincón de su geografía. El sueño bolivariano, impulsado con fervor por Hugo Chávez, se había transformado en una pesadilla bajo el mandato de Nicolás Maduro, quien heredó no solo el poder, sino también el implacable escrutinio y las sanciones de Estados Unidos y sus aliados. Caracas, la capital, era una metrópolis que respiraba contradicción. Rascacielos modernos se erguían junto a barrios de chabolas que se extendían como una mancha de óxido por las colinas. El aroma a gasolina barata se mezclaba con el de la basura acumulada, mientras el sonido de los generadores eléctricos luchaba por imponerse al bullicio de una vida que se negaba a morir del todo. En los mercados, la gente regateaba precios que cambiaban por hora, con billetes que apenas valían el papel en el que estaban impresos. La resiliencia se había vuelto una forma de arte, la supervivencia una rutina. Y en este escenario de caos controlado, la retórica antiimperialista no era solo una consigna, era el eco de una historia de intervenciones extranjeras, de un resentimiento profundo que se había cocido a fuego lento durante décadas. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en los helados pasillos del Kremlin, otra clase de cálculo se estaba gestando. Vladimir Putin, el arquitecto de la Rusia moderna, había pasado más de 2 décadas reconstruyendo un imperio fragmentado, desafiando la hegemonía estadounidense y buscando restaurar el peso de Moscú en el tablero global. Para Rusia, el concepto de países paria no era ajeno. De hecho, lo habían experimentado de primera mano tras la anexión de Crimea en 2014. Las sanciones occidentales, aunque dolorosas, no los habían doblegado. Por el contrario, habían forzado a Moscú a desarrollar una economía más autosuficiente y a buscar socios en lugares donde Occidente no se atrevería a mirar. Fue en este contexto donde la figura de Venezuela,
Con su petróleo, su posición estratégica en el patio trasero de Estados Unidos y su férrea postura antiestadounidense, comenzó a brillar con una luz diferente. La relación entre Rusia y Venezuela no era nueva. Se había cimentado durante la era Chávez, una época de efervescencia ideológica y de desafío abierto al imperio. Chávez, con su carisma desbordante y su visión de una América Latina unida y socialista, encontró en Putin un aliado dispuesto a venderle armas modernas, a invertir en sus campos petroleros y a ofrecerle un respaldo diplomático crucial en la escena mundial. Aviones de combate rusos sobrevolaron los cielos venezolanos en ejercicios militares conjuntos. Barcos de guerra rusos atracaron en puertos caribeños, enviando un mensaje inequívoco a Washington. Rosneft, el gigante petrolero estatal ruso, se convirtió en un actor clave en la industria petrolera venezolana, ofreciendo préstamos a cambio de futuros suministros de crudo y estableciendo una intrincada red de intereses mutuos que se extendía mucho más allá de las simples transacciones comerciales. Era una luna de miel geopolítica, un pacto entre dos naciones que compartían un enemigo común y la ambición de un mundo multipolar. Pero esa relación, aunque sólida, era de conveniencia. Rusia tenía otros frentes abiertos y Venezuela, aunque importante, no era su prioridad absoluta. El trueque de armas por petróleo, el apoyo diplomático a cambio de una presencia en el Caribe, era una estrategia de contención y de proyección de poder. Sin embargo, todo cambió drásticamente en febrero de 2022. La invasión a gran escala de Ucrania no solo desató una guerra brutal en Europa del Este, sino que también precipitó una cascada de sanciones sin precedentes contra Rusia. Estados Unidos, Europa y sus aliados se movilizaron para aislar a Moscú de la economía global, cortando sus lazos financieros, energéticos y tecnológicos. El objetivo era estrangular la economía rusa, forzarla a claudicar. Pero como una hidra mítica, Rusia, en lugar de encogerse, buscó nuevas cabezas, nuevas vías para respirar y nuevos aliados para desafiar el cerco. Fue en ese momento de máxima presión, cuando las puertas de Occidente se cerraban de golpe, que la mirada de Moscú se posó con renovada intensidad sobre Venezuela. La nación caribeña, ya expertamente curtida en el arte de la supervivencia bajo sanciones, no era solo un socio lejano, se convirtió en una pieza vital en el nuevo ajedrez geopolítico. De repente, la experiencia venezolana en sortear bloqueos financieros y comerciales se volvió un activo invaluable. Sus puertos, fuera del alcance de la OTAN, ofrecían una potencial ruta alternativa para el comercio y la logística. Sus vastas reservas de petróleo, aunque subexplotadas, representaban una tentadora fuente de energía y una moneda de cambio en un mercado global volátil. Y su retórica antiestadounidense, antes solo un eco en la distancia, ahora resonaba con la propia narrativa de Moscú de resistencia contra la injerencia occidental. La lógica de la distancia y la prudencia se desvaneció ante la cruda necesidad. Rusia no buscaba un socio perfecto, sino uno dispuesto, uno que entendiera la gramática de la confrontación. Venezuela, con sus cicatrices económicas y su orgullosa independencia, encajaba a la perfección. La aproximación no fue un gesto de caridad, sino una fría y calculada maniobra estratégica. Un salvavidas lanzado en medio de la tormenta, pero que, al mismo tiempo, arrastraría a ambas naciones a aguas aún más turbulentas. Si esta inmersión en las intrigas geopolíticas te está pareciendo tan fascinante como a nosotros, no olvides que hay mucho más por desentrañar. La historia de cómo dos naciones, aparentemente al borde del abismo, encontraron un salvavidas en la desesperación mutua, es un testimonio de la impredecible danza del poder. Y si crees que conoces todas las piezas de este tablero, te invitamos a seguir desvelando los secretos con nosotros, porque lo que estaba en juego no era solo el destino de Ucrania, o de Venezuela, o de Rusia, era el futuro del orden mundial, reescrito en los rincones más inesperados del planeta. Pero, ¿cómo se materializó esta nueva alianza en la práctica? ¿Qué riesgos asumieron y qué beneficios buscaron en esta peligrosa danza al borde del precipicio?
La respuesta nos lleva a los oscuros pactos que se forjaron lejos de la mirada pública, en el corazón de un continente que se resistía a ser dominado. La respuesta nos lleva a los oscuros pactos que se forjaron lejos de la mirada pública, en el corazón de un continente que se resistía a ser dominado. Imaginemos una sala discreta en Caracas, o quizás en Moscú. El aire es denso, cargado no solo de humo de cigarro, sino de la urgencia de una crisis global. Los mapas desplegados sobre la mesa no muestran solo fronteras, delinean rutas de escape, venas de petróleo que deben fluir sin interrupción, líneas de suministro militar que desafían el cerco occidental. En 2022, mientras los tanques rusos avanzaban sobre Ucrania, el Kremlin se encontró con un muro de sanciones sin precedentes. Su economía, una fortaleza construida sobre el gas y el petróleo, temblaba. Necesitaban aliados, no solo en retórica, sino en la cruda y pragmática realidad del comercio y la supervivencia. Y en ese tablero de ajedrez mundial, la mirada de Moscú se posó, casi por inercia, en un peón solitario y desafiante: Venezuela. Del otro lado del Atlántico, Venezuela llevaba años ahogándose bajo el peso de sus propias sanciones, una economía devastada y una infraestructura que se desmoronaba. Lo que para muchos era un castigo, para Rusia se convirtió en una oportunidad inmejorable. Caracas no solo ofrecía vastas reservas de petróleo, sino también un gobierno que compartía una profunda aversión por la hegemonía estadounidense. Era un matrimonio de conveniencia, sí, pero uno forjado en la adversidad, donde la necesidad mutua era la más potente de las argamasa. Para Nicolás Maduro, la invasión de Ucrania fue un giro del destino, un respiro inesperado que le ofrecía una salida del aislamiento y una tabla de salvación para su régimen. El primer y más crucial frente de esta alianza fue la energía. Rusia necesitaba rutas para su petróleo y gas. Venezuela necesitaba vender el suyo. Pero la maquinaria financiera global, dominada por Occidente, estaba diseñada para detectar y castigar cualquier intento de evasión. Aquí es donde la inventiva y la audacia, o la desesperación, entraron en juego. Surgieron flotas fantasma, buques antiguos que navegaban con sus transpondedores apagados, desapareciendo del radar por días solo para reaparecer en puertos remotos con manifiestos alterados y cargas que habían cambiado de manos en alta mar. Estos barcos, a menudo con bandera de conveniencia y propiedad de empresas fachada, se convertían en arterias clandestinas que bombeaban crudo venezolano hacia refinerías rusas o a mercados asiáticos donde se mezclaba con petróleo ruso para enmascarar su origen. El petróleo, una vez considerado la maldición de Venezuela, se transformaba en su moneda de cambio más valiosa. Moscú, con su vasta experiencia en eludir sanciones y su red de compradores poco escrupulosos, se convirtió en el arquitecto de esta compleja telaraña logística. Los puertos del Mar Negro, los muelles discretos en el Mediterráneo, se volvieron puntos de encuentro para una danza secreta de intercambio de mercancías y dinero, siempre bajo la sombra de la legalidad internacional. No era solo comercio, era una declaración de desafío, un pulso contra el sistema que Occidente había construido. Pero la alianza iba mucho más allá del crudo. La seguridad y la defensa eran pilares igualmente vitales. La fuerza militar venezolana, equipada predominantemente con armamento ruso desde la era de Hugo Chávez, había visto cómo sus sistemas se deterioraban por la falta de repuestos y mantenimiento. Con las sanciones, acceder a componentes vitales era casi imposible. Rusia, al quedar vetada de sus mercados tradicionales, se encontró con un excedente de equipos militares y una necesidad de mantener sus fábricas operativas. De repente, los Sukhoi venezolanos que languidecían en hangares, los sistemas de defensa aérea S-300 que necesitaban actualizaciones, encontraron un nuevo proveedor. Instructores rusos regresaron a Venezuela no solo para entrenar, sino para reparar y modernizar el arsenal.
Buques de guerra rusos de vez en cuando hacían apariciones en las aguas del Caribe, no solo como una muestra de fuerza para Venezuela, sino como un recordatorio ominoso para Washington de que la influencia rusa se extendía mucho más allá de sus fronteras tradicionales. Estas maniobras militares conjuntas, aunque a menudo minimizadas por ambos gobiernos, enviaban un mensaje claro: Venezuela no estaba sola. Y en un mundo donde la percepción es tan poderosa como la realidad, ese mensaje era oro puro para el régimen de Maduro. La tercera pata de este trípode de alianza fue la financiera y tecnológica. El sistema SWIFT, la columna vertebral de las transacciones bancarias internacionales, se había convertido en un arma de guerra económica. Rusia, expulsada de él, necesitaba alternativas. Venezuela, ya familiarizada con el aislamiento financiero, estaba ansiosa por adoptarlas. Moscú ofreció su sistema de mensajería financiera, SPFS, como una alternativa al SWIFT. El sistema de tarjetas de pago Mir, la respuesta rusa a Visa y Mastercard, encontró un terreno fértil en Venezuela, prometiendo a sus ciudadanos una forma de transaccionar sin la supervisión occidental. Se exploraron opciones en criptomonedas, en mecanismos de compensación bilateral que evitaban el dólar, en la compra de oro venezolano directamente por bancos rusos. Era un esfuerzo concertado para construir un ecosistema financiero paralelo, una burbuja económica que pudiera operar al margen de las reglas dictadas por Washington. Para el ciudadano común venezolano, esto significaba la posibilidad de una mayor integración con el mundo, aunque fuera un mundo alternativo. Para el gobierno, era la promesa de una soberanía económica que había anhelado durante años. Pero esta danza al borde del precipicio no carecía de riesgos, y no solo para los bailarines. Para Estados Unidos, la visión de una Rusia afianzándose en su patio trasero era una línea roja histórica. La doctrina Monroe, aunque a menudo criticada, seguía siendo un fantasma que planeaba sobre la política exterior estadounidense. La administración Biden se enfrentaba a un dilema: cómo responder sin empujar a Venezuela aún más hacia los brazos de Rusia, ni escalar una confrontación en un momento de tensión global sin precedentes. Se abrieron canales diplomáticos discretos con Caracas, se relajaron algunas sanciones petroleras muy específicas, en un intento de tentar a Venezuela a alejarse de su nuevo protector. Pero las heridas eran profundas y la desconfianza mutua casi insuperable. Para Venezuela, la dependencia de Rusia, aunque ofrecía un respiro, también conllevaba el riesgo de intercambiar un amo por otro. ¿Qué pasaría si la guerra en Ucrania terminaba y Rusia necesitaba consolidar sus recursos? ¿Sería Venezuela solo un peón prescindible en un juego más grande? La historia estaba llena de ejemplos de naciones pequeñas atrapadas en las garras de grandes potencias. Y para Rusia, el costo de mantener a flote a Venezuela, de suministrarle tecnología y apoyo militar, de construir toda esta infraestructura clandestina, no era insignificante. En un momento en que Moscú se desangraba económicamente por la guerra, cada rublo invertido en Venezuela era un rublo que no se destinaba a sus propias necesidades urgentes. Lo que empezó como una alianza de necesidad mutua se transformó en una intrincada red de intereses entrelazados, donde cada movimiento tenía implicaciones globales. Desde el humilde tanque de combustible en un buque fantasma hasta los algoritmos que protegían las transacciones financieras. Cada pieza era crucial. Este no era un simple acuerdo bilateral, era un desafío al orden mundial, una declaración de que había otras reglas, otras vías para aquellos dispuestos a arriesgarlo todo. La pregunta que flotaba en el aire, sin embargo, era inquietante. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Qué otros pactos secretos se forjaron en la penumbra? Porque el mundo observaba, y no solo Washington, Pekín, Teherán, La Habana, todos seguían de cerca este experimento de resistencia. Si quieres seguir desentrañando los hilos de esta compleja trama geopolítica y entender cómo estas decisiones secretas modelan nuestro mundo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las siguientes revelaciones.
Comparte también tus pensamientos. ¿Crees que esta alianza fue una jugada desesperada o una estrategia brillante? Los siguientes capítulos te revelarán los verdaderos artífices de esta revolución silenciosa y las consecuencias inesperadas que se desataron, cambiando para siempre el mapa de poder global. Porque lo que estaba en juego no era solo el petróleo o las armas, era la redefinición misma de lo que significaba ser una nación soberana en el siglo XXI. Pero ¿cómo lograron estas dos naciones asediadas y aisladas construir una infraestructura tan robusta que desafió la hegemonía occidental? La respuesta nos lleva a los rincones más oscuros del ciberespacio y a las mentes maestras detrás de una red de influencia que se extendió mucho más allá de lo que cualquiera podría haber previsto. La respuesta a cómo dos naciones asediadas y aisladas lograron tejer una infraestructura tan robusta, capaz de desafiar la hegemonía occidental, no se encontraba en los despachos presidenciales o en las cumbres diplomáticas tradicionales. No, para entender la verdadera naturaleza de esta alianza, debíamos descender a las profundidades del ciberespacio y adentrarnos en la intrincada red de influencia que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera podría haber previsto. Era un juego de sombras, donde los algoritmos y los datos eran tan letales como cualquier misil. Mientras el mundo occidental se concentraba en las sanciones y el aislamiento, Moscú y Caracas estaban construyendo un universo paralelo, una economía subterránea digital que operaba al margen de SWIFT y de las regulaciones internacionales. Las mentes maestras detrás de esta audaz estrategia no eran solo políticos o militares, eran un ejército de ingenieros informáticos, criptógrafos y financieros cuánticos, muchos de ellos con una trayectoria oscura en el sector de la ciberseguridad rusa. Establecieron una arquitectura financiera descentralizada, donde las criptomonedas, especialmente aquellas con un alto grado de anonimato, se convirtieron en la moneda de facto para el comercio ilícito de petróleo venezolano. El dinero se movía como un fantasma digital a través de una telaraña de servidores proxy y cadenas de bloques privadas, haciendo casi imposible rastrear su origen o destino final. Cada barril de crudo que salía de Venezuela desafiando el embargo no generaba dólares en un banco de Nueva York, sino tokens en una billetera digital en alguna parte del mundo, listos para ser convertidos en rublos, yuanes o cualquier otra divisa que el mercado paralelo ofreciera. Pero la ciberdefensa y las finanzas digitales eran solo una de las patas de esta compleja mesa. La otra era la información, o más bien la desinformación. Rusia, con su vasta experiencia en la guerra híbrida, encontró en Venezuela un terreno fértil para replicar y expandir sus tácticas. Consultores especializados, algunos de ellos con vínculos directos con agencias de inteligencia rusas, llegaron a Caracas. No vestían uniforme militar, sino trajes de civiles. No portaban armas, sino laptops y servidores. Su misión, blindar el ciberespacio venezolano y al mismo tiempo proyectar una narrativa alternativa. Crearon granjas de trolls y bots, no solo para amplificar la voz del gobierno venezolano en redes sociales, sino para sembrar discordia, desacreditar a la oposición y, crucialmente, erosionar la confianza en las instituciones occidentales. Si Occidente acusaba a Venezuela de violaciones de derechos humanos, la red respondía con historias fabricadas de injerencia extranjera. Si se hablaba de crisis humanitaria, ellos hablaban de un bloqueo criminal. La verdad se convirtió en un concepto maleable, una herramienta más en el arsenal de la guerra de información. Esta infraestructura digital no solo protegía a Venezuela de los ataques externos, sino que también le permitía proyectar su propia influencia. Medios de comunicación estatales venezolanos, con la asesoría rusa, comenzaron a producir contenido en varios idiomas, dirigido no solo a América Latina, sino también a audiencias en África, Asia e incluso dentro de Europa y Estados Unidos. Su mensaje era consistente. El mundo unipolar dominado por Occidente estaba llegando a su fin. Un nuevo orden multipolar, más justo y equitativo, estaba emergiendo y Rusia y Venezuela eran sus heraldos.
Este esfuerzo no era meramente propagandístico, era una estrategia a largo plazo para reclutar aliados, para construir una coalición de naciones que también se sentían asfixiadas por las reglas del juego impuestas por Washington. Mientras tanto, en el plano físico, la colaboración militar se intensificaba. Los ejercicios conjuntos, que antes eran eventos esporádicos, se volvieron más frecuentes y sofisticados. Buques de guerra rusos atracaban en puertos venezolanos con una regularidad alarmante, no solo para mostrar músculo, sino para establecer una presencia logística de facto en el Caribe. Aviones de combate rusos realizaban vuelos de patrulla, mapeando el espacio aéreo regional y probando las capacidades de respuesta de los vecinos. Pero la verdadera joya de la corona no eran los tanques o los aviones, sino la transferencia de tecnología militar y de inteligencia. Rusia no solo vendía armas a Venezuela, estaba ayudando a Caracas a construir su propia capacidad de defensa cibernética y de inteligencia, estableciendo centros de monitoreo y vigilancia que, aunque nominalmente venezolanos, operaban bajo la supervisión y con el know-how ruso. La tensión en Washington era palpable. Los informes de inteligencia se acumulaban en los escritorios del Pentágono y la Casa Blanca, cada uno más preocupante que el anterior. No podían ignorar la evidente incursión de Rusia en el hemisferio occidental, ni la creciente audacia de Venezuela. Sin embargo, cada intento de contrarrestar esta alianza se encontraba con un muro de opacidad y una red de tácticas de zona gris que eran difíciles de definir y mucho más difíciles de combatir. ¿Cómo sancionar a una entidad que operaba completamente fuera del sistema financiero global? ¿Cómo desmentir una narrativa que se difundía a través de miles de cuentas anónimas y se amplificaba por millones de personas genuinamente descontentas con el status quo? La situación se convirtió en un complejo tablero de ajedrez geopolítico, donde cada movimiento de Rusia y Venezuela no solo buscaba proteger sus propios intereses, sino también desestabilizar el orden mundial establecido. La alianza comenzó a resonar en otros puntos calientes del planeta. Países como Irán, Cuba, Nicaragua e incluso algunas naciones africanas y asiáticas que se sentían marginadas por las potencias occidentales, empezaron a observar con creciente interés el modelo ruso-venezolano. Veían en él una hoja de ruta para su propia resistencia, una demostración de que era posible desafiar el poder hegemónico sin caer en el colapso total. La promesa de un nuevo orden no era solo retórica, estaba tomando forma, ladrillo a ladrillo, byte a byte. En este contexto, la pregunta inicial de cómo lograron construir una infraestructura tan robusta comenzaba a desvelarse, pero solo parcialmente, porque lo que estaba emergiendo no era solo una alianza bilateral, sino el embrión de un sistema alternativo, un contrapeso al sistema global dominado por Occidente. Un sistema donde la soberanía no se definía por el respeto a las normas internacionales impuestas, sino por la capacidad de resistir la presión y forjar un camino propio sin importar el costo o la controversia. La complejidad de esta red de influencia y resistencia era tal que invitaba a una reflexión profunda. ¿Es esta la antesala de un nuevo conflicto global o el nacimiento doloroso de un mundo multipolar donde las reglas se reescriben en tiempo real? La respuesta, como siempre, no era sencilla. Lo que sí era evidente es que las piezas del tablero estaban finalmente en su lugar y el clímax estaba por llegar. La pregunta ya no era cómo lograron construir esta infraestructura, sino ¿para qué? ¿Cuál era el verdadero objetivo final de Rusia en este juego de ajedrez global, usando a Venezuela como un peón avanzado en el tablero occidental? Las sombras se alargaban, y con ellas la incertidumbre. Si te estás preguntando si esta historia tiene un final predecible, piénsalo de nuevo, porque lo que sigue desafiará todas tus expectativas. El aire en Caracas, acargado de la promesa de un nuevo amanecer y la pesadez de una historia interminable, parecía vibrar con una energía diferente. La infraestructura, los acuerdos, el ir y venir de expertos rusos y el eco de las promesas de un futuro diferente, todo estaba finalmente en su lugar.
Pero la pregunta que nos había perseguido a lo largo de este viaje no era sobre el cómo, sino sobre el ¿para qué? ¿Cuál era el verdadero objetivo final de Rusia en este juego de ajedrez global, usando a Venezuela como un peón avanzado en el tablero occidental? Las sombras se alargaban, y con ellas la incertidumbre. Si te estás preguntando si esta historia tiene un final predecible, piénsalo de nuevo, porque lo que sigue desafiará todas tus expectativas. La respuesta no residía en una única motivación, sino en una intrincada sinfonía de intereses, una obra maestra de estrategia geopolítica ejecutada con la precisión de un relojero y la audacia de un jugador de póker. Rusia no buscaba simplemente un nuevo socio comercial o una base militar en el Caribe. Estaba enviando un mensaje al mundo grabado con tinta indeleble en la mismísima esfera de influencia que Estados Unidos había considerado inviolable durante más de un siglo. Caracas se convirtió en el megáfono a través del cual Moscú gritaba: «Ya no somos el actor secundario, podemos jugar en cualquier tablero, en cualquier momento y desafiar el orden establecido». El primer gran objetivo era puramente estratégico, la proyección de poder en el patio trasero de Estados Unidos. Desde la doctrina Monroe, América Latina había sido en gran medida una zona de exclusividad estadounidense. La presencia rusa en Venezuela, con sus vuelos militares periódicos, sus ejercicios navales conjuntos y la instalación de tecnología de punta, no era un acto de amistad desinteresada, era una provocación calculada. Cada avión Tupolev que aterrizaba en Maiquetía, cada fragata rusa que surcaba las aguas del Caribe, era un recordatorio tangible de que la hegemonía estadounidense podía ser desafiada. Era una forma de obligar a Washington a desviar recursos, atención y energía hacia su propia región, debilitando su enfoque en otros frentes, especialmente en Ucrania. La ironía era palpable. Mientras Estados Unidos y sus aliados occidentales intentaban aislar a Rusia en Europa, Rusia les respondía con un jaque en su propio continente. Pero la estrategia iba mucho más allá de la mera provocación militar. Había un segundo objetivo, más sutil, pero igualmente devastador: la creación de una red de supervivencia económica y política frente a las sanciones occidentales. Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo y su histórica resistencia a la presión de Washington, era el laboratorio perfecto. Rusia no solo ayudaba a Venezuela a sortear las sanciones, vendiendo su petróleo en mercados alternativos, sino que aprendía de primera mano cómo construir una economía resiliente al margen del sistema financiero dominado por Occidente. Este modelo, perfeccionado en las arenas movedizas de la economía venezolana, podría replicarse en otros países que desafían el status quo, desde Irán hasta naciones africanas en busca de una alternativa. La venta de oro venezolano a Rusia, el desarrollo de sistemas de pago alternativos y la diversificación de rutas comerciales eran piezas de un rompecabezas mucho mayor, la construcción de un nuevo orden económico multipolar donde el dólar estadounidense ya no reina supremo. Era una apuesta audaz por la desdolarización, un golpe directo al corazón del poder financiero occidental. Y luego estaba el tercer objetivo, quizás el más profundo y menos visible: la batalla por la narrativa global y la reconfiguración ideológica. Rusia se presentaba como el campeón de la soberanía nacional y la resistencia contra el imperialismo occidental. En Venezuela encontró un eco natural para este discurso. La historia de la intervención extranjera, las sanciones económicas y los intentos de cambio de régimen resonaban profundamente en la memoria colectiva venezolana. Al apoyar a Maduro, Rusia no solo aseguraba un aliado estratégico, sino que también fortalecía su propia imagen como el líder de un movimiento global antihegemónico. Era una narrativa poderosa, especialmente en el sur global, que ha vivido durante décadas bajo la sombra de la influencia de las antiguas potencias coloniales y más recientemente de Estados Unidos. Esta alianza no era solo de conveniencia, era una declaración ideológica, un manifiesto de un mundo donde las naciones pequeñas no tienen por qué doblegarse ante las grandes potencias occidentales. El clímax de esta intrincada danza no fue un estruendo de bombas ni un ultimátum dramático, sino la silenciosa pero innegable consolidación de una realidad. Venezuela se había convertido en un bastión irreemplazable para los intereses rusos.
La infraestructura petrolera modernizada, las rutas de tráfico de armas y tecnología, los centros de inteligencia compartida y la resiliencia económica frente a las sanciones no eran meros proyectos, eran los cimientos de una nueva era. El costo para Venezuela era inmenso, sí. La dependencia económica de Rusia se profundizaba, la soberanía nominal se diluía en la práctica y el país se arriesgaba a ser un peón permanente en un juego de ajedrez que no controlaba. Pero para el régimen de Maduro era el precio de la supervivencia, la única tabla de salvación en un océano de adversidad. Lo que presenciamos en la aproximación de Rusia a Venezuela no fue un simple giro oportunista, sino una lección magistral de cómo una potencia, incluso bajo presión, puede explotar las vulnerabilidades geopolíticas para redefinir su propio papel en el escenario mundial. Fue una demostración de que la influencia no siempre requiere la superioridad militar abrumadora, sino la astucia, la paciencia y la voluntad de desafiar los dogmas. La pregunta de ¿para qué? Se respondía así: para erosionar la unipolaridad, para forjar un nuevo bloque de resistencia y, en última instancia, para reivindicar el lugar de Rusia como una potencia global indispensable, capaz de operar y proyectar su voluntad en cualquier rincón del planeta. Las sombras que se alargaban al inicio de nuestra historia no eran de incertidumbre, sino de revelación. Revelaron un mundo más complejo de lo que muchos estaban dispuestos a admitir, un tablero de ajedrez donde las piezas se movían con una lógica que iba más allá de los titulares. La alianza entre Rusia y Venezuela no es un punto final, sino el inicio de un nuevo capítulo en la historia de las relaciones internacionales. Un capítulo donde las viejas reglas se reescriben y las alianzas impensables se convierten en la nueva normalidad. Si esta exploración de las intrincadas redes del poder y la geopolítica te ha dejado con más preguntas que respuestas, o si simplemente te ha abierto los ojos a la complejidad de nuestro mundo, te invito a compartir este video y a iniciar una conversación sobre lo que significa realmente el poder en el siglo XXI. Porque comprender estas dinámicas ocultas es el primer paso para entender el futuro que ya estamos construyendo. Las fichas de dominó ya han comenzado a caer, y el eco de su impacto resonará en los años venideros, recordándonos que en el gran juego de las naciones, cada movimiento, por pequeño que parezca, tiene el potencial de reconfigurar el destino de todos. Y al final, la historia de Rusia y Venezuela es la historia de cómo un conflicto distante puede redibujar el mapa del poder global, dejándonos a todos al borde de una nueva era, incierta, pero innegablemente fascinante.